Bueno, vamos a poner a grabar y ahora que ya somos casi todos, voy a empezar a compartir pantalla. Hoy voy a desarrollar 3 materiales que traje, 3 filminas, donde vamos a recorrer los temas de la clase que nos faltan para terminar con el módulo B, que es lo que les restaría para el examen de la semana que viene. Así que bueno, vamos a empezar por el material de fraude. Bien, y en este caso es un material que ustedes tienen, es muy sencillo de leer, es un material corto. Yo voy a simplemente comentar algunos conceptos que tienen que ver con la reflexión de lo que es el fraude en seguros. En principio, el fraude es un delito tipificado por el Código Penal, es un engaño, ¿sí? Es sacar un beneficio aprovechándonos del descuido o de la buena intención de la otra parte. En cuanto, perdón, que sigo aceptando gente. Entonces, es aprovechar el descuido, la buena intención de la otra parte para obtener un beneficio propio. Si es esto en cualquier ámbito, si lo aplicamos al seguro, el delito de fraude tiene que ver con, por ejemplo, provocar intencionalmente un siniestro o simular que ocurrió un siniestro para cobrar la indemnización, o exagerar ilícitamente las consecuencias de un siniestro, es decir, cuando tenemos un choque provocado por un vehículo o el incendio de una propiedad y nosotros lo que hacemos es exagerar los daños sufridos o provocar intencionalmente, por ejemplo, ese choque o ese incendio para obtener un beneficio que sería el cobro de la indemnización que no corresponde, ¿sí? Entonces, por parte del asegurado, ¿cuál es la forma de cometer fraude? Estas opciones: provocar el siniestro, simularlo o exagerar sus daños. Muchas veces estamos acostumbrados a, los que están en la práctica, los que trabajan en seguros en alguna oficina, la última opción que yo dije, exagerar ilícitamente sus consecuencias, tiene que ver con alguna situación que plantean a veces los clientes. Bueno, pero mira, agregame, poneme, eso es fraude. Y esto afecta a la industria aseguradora, afecta a las compañías, y ahora vamos a ver cuál es la posición del productor ante estas situaciones. También pueden cometer fraude las compañías de seguros. Por el otro lado, o supuestas compañías de seguros, porque yo hablé recién de los fraudes que puede cometer el cliente. Ahora, del otro lado del mostrador, podemos pensar en compañías que no pagan reclamos que corresponden, reclamos procedentes, ¿sí? O empresas, no voy a decir compañías porque no lo son, pero personas que actúan en la actividad aseguradora sin ser compañías de seguros, sin estar habilitados como tales, sin ser productores de seguros, y emiten pólizas o certificados falsos, ¿sí? Esto tiene que ver todo lo que tiene que ver con la venta ilegal de seguros. Esto es una actividad de fraude y esto, por supuesto, también está penado por el Código Penal. Y la última opción tiene que ver con, sí, en este caso, compañías que estén habilitadas para... que son compañías legalmente constituidas, pero que tienen algún tipo de restricción para operar por parte de superintendencia. Nosotros vimos en el módulo anterior que había situaciones de pérdida de capital mínimo, de iliquidez que podían presentar algunas empresas, y esto hacía que la superintendencia las pusiera dentro de un plan de reestructuración de capital, que tuvieran que cumplir con alguna situación, y mientras esto se cumpliera, podían tener algún tipo de restricción en su operatoria, ¿sí? La no emisión de nuevas pólizas, la imposibilidad de suscribir nuevos contratos de seguros. Cuando están en esa situación de restricción e igualmente emiten estos contratos, bueno, se está cometiendo un fraude por parte de las compañías de seguros. Entonces, tanto el asegurado como el asegurador o el presunto asegurador, en el caso que estemos hablando de venta ilegal, pueden estar cometiendo fraude. Esto es un delito que nos afecta a todos los que formamos parte del sector asegurador, a productores, a clientes, a compañías, al órgano de control, y se trabaja mucho y muy activamente desde las asociaciones, desde FAPASA y desde la superintendencia para combatir todo lo que tenga que ver con el fraude en seguros. En este caso, por el lado de la superintendencia como órgano de control de compañías y de productores, se emitió una resolución, que es la 38477,
que es la que regula las normas que las compañías de seguros tienen que dictar, tienen que aplicar, normas internas y de capacitación antifraude. Por supuesto, las compañías son las primeras interesadas en que esto se pueda aplicar, que esto se pueda hacer, porque obviamente es un delito que las afecta mucho y golpea mucho sus resultados económicos, ¿sí? Si estamos hablando de que exageramos los daños, que cubrimos siniestros que no corresponden, esto se traduce inmediatamente en mayores pérdidas para las compañías, y esto, por supuesto que van a ser quienes más activamente van a tratar de combatir el fraude en seguros. Por este motivo es que, obviamente, capacitan y cumplen estrictos programas de capacitación interna para sus empleados, para sus dependientes, para sus gerentes. Muchas veces también organizan jornadas para capacitar a los productores. ¿Por qué? Porque es un delito que nos afecta a todos, porque genera descrédito dentro de la actividad aseguradora, y porque si nosotros siempre decimos que cuando las compañías establecen el precio o el premio de determinadas coberturas, de determinados riesgos en el mercado asegurador, hablamos de que utilizan un cálculo estadístico efectuado por actuarios dentro de la compañía, donde miden la tasa de riesgo, la prima de riesgo, que es frecuencia por intensidad, pero se le agrega un componente que tiene que ver con estas situaciones de fraude. ¿Por qué? Porque sabemos que se dan en la práctica y las compañías protegen su situación económica de esta situación. Entonces, a veces se producen mayores desembolsos en caso de pago de siniestros que no corresponden. Esto hace que la intensidad de ese ramo aumente. ¿Por qué? Porque si yo estoy soportando... Uy, perdón, no puse en silencio mi celular, perdón. Si yo estoy soportando pérdidas que no me corresponden en el ramo, por ejemplo, vamos a pensar un ramo que hay muchísimo fraude que tiene que ver con automotores. Si una compañía al fin del ejercicio termina pagando muchos mayores siniestros que los que correspondía, lo que va a hacer esa compañía va a subir sus tarifas. ¿Por qué? Porque el cálculo de frecuencia por intensidad, es decir, la cantidad de siniestros pagados por el costo que tuvieron esos siniestros, va a ser más alto que el que en realidad debería haber sido si no hubiera situaciones de fraude. Entonces, cuando nosotros como productores, entre comillas, nos asociamos creyendo que le hacemos un favor a nuestro cliente porque pasamos un siniestro que no corresponde, porque permitimos que se aumente el valor de un daño que no corresponde, cuando tenemos conocimiento muchas veces directamente y a veces indirectamente nos damos cuenta, aun cuando el cliente no lo dice, nosotros con la práctica y la experiencia podemos detectar situaciones que nos hacen presumir esta cuestión. Estamos ayudando, estamos siendo partícipes de esta situación, y esto hace que aumenten las primas de mercado, ¿sí? Aumenten las primas de riesgo de determinadas coberturas, e inclusive hay compañías que se retiran de determinados ramos. ¿Por qué? Porque están cansadas de esta situación de pagar siniestros que no corresponden. Entonces, por supuesto, por eso hablaba de la capacitación tan importante, puertas adentro de la compañía para sus propios empleados y para los productores, en este caso para entender cómo detectar, cómo trabajar en esta cuestión y hasta dónde va nuestra responsabilidad, porque si bien el cliente, el asegurado es nuestro cliente, también nosotros representamos los intereses de la compañía, somos un intermediario, y como vimos en la clase pasada, dijimos que la ley 22.400 del productor de seguros decía en su artículo 10 que debemos ejecutar con diligencia y buena fe las funciones que o las órdenes o los pedidos tanto de la compañía como del cliente. Entonces no nos olvidemos que estamos en el medio de esta relación, siendo intermediarios y en principio siempre poniéndole buena fe a la situación. En el caso de la superintendencia, además de la capacitación que exige a las compañías, que las compañías dicten las normas internas y la capacitación de su personal, además tiene normas específicas en capacitación antifraude, no para los productores, si bien es un tema recurrente en los programas de capacitación continuada, en los PCC de capacitación continuada para los productores, regularmente se da este tema, pero sí para las sociedades de productores y para los agentes institutorios, quienes deben designar un funcionario de cumplimiento, ¿sí? Una persona capacitada que debe ser designada, indicada ante superintendencia, como responsable antifraude, ¿sí? Esto se exige, por supuesto, no a los productores independientes, sino a las sociedades de productores y a los agentes institutorios, ¿sí? Porque tienen ya entonces una composición en cantidad de socios distinta.
Bien, esto es lo que vamos a compartir entonces con respecto a fraude. Por supuesto me pueden decir si hay alguna consulta. Van a tener una actividad de este tema. Hola, profe. Yo Hola tengo una duda Gisela. pendiente de la clase, hola, de la Sí, clase anterior. sí, Como recién volvió a nombrar que se exige a las sociedades esta persona responsable que esté capacitada en antifraude, sí, fraude. capacitado en fraude. Vio que la clase anterior vimos la organización y la sociedad. Ujú. Y en la sociedad, en el Zoom, usted dijo que una sociedad puede estar compuesta de 2 personas, productores matriculados, y podían ser mínimo 4, ¿cierto? No, nosotros podemos partir de dos, a ver, pueden ser 2 productores, 3 productores, 4 productores. A partir de 4 productores podemos empezar a incorporar una persona no matriculada. Por debajo de 4, o sea, mínimo tiene que haber 4, ¿sí?, productores para que ingrese uno no matriculado. No puede haber 2 productores y una persona no matriculada. Ah, porque en el cuadro del manual dice que mínimo 4 para una organización y mínimo 4 para una sociedad. No, mínimo 4 para una organización para que me reconozcan comercialmente el carácter, digamos, de organizador, ¿sí? Para una sociedad, mínimo 4 para que ingrese una persona que no sea productor. Si yo tengo una sociedad, ay, Ah, por perdón, eso, o sea, puedo tener una sociedad de 2 sí, sí, tal cual, o de 3. sí. De hecho, con la reforma de Ah, bueno, de la gracias. ley de sociedades, ahora hay sociedades individuales, que son las SAS, que son sociedades simplificadas, y hay sociedades de una persona. Pero en ese caso, hasta Ah, 4 tienen que ser todos productores. 2, 3, ¿sí? Es todos productores. gracias. Bueno. Bueno, con esto entonces dimos por terminado, si les parece, el tema de fraude. Voy a pasar al material que es un poquitito el más largo del día de hoy, el que vamos a compartir, que es el de lavado de activos. Bien, y acá vamos a tratar de incorporar algunos conceptos que tienen que ver con el lavado de activos y con la UIF, que es la Unidad de Información Financiera en nuestro país, que es el organismo encargado de luchar justamente contra este delito de lavado de activos. Pero antes de entrar en lo que pasa en nuestro país, yo los quiero poner en contexto internacional, vamos a seguir el orden que tiene para ustedes los temas del manual, y lo que vamos a hablar es, a nivel internacional, cómo se lucha contra determinados delitos como el lavado de activos, el financiamiento de terrorismo, la trata de personas, las armas de destrucción masiva. Bueno, los países, las distintas naciones se agruparon en un organismo superior intergubernamental, es decir, que agrupa varias naciones, varios países miembros, que se llama GAFI, ¿sí? Es el Grupo de Acción Financiera Internacional. Quizás lo escucharon nombrar en algunas noticias, en algunas cuestiones de público conocimiento, ¿sí? El GAFI entonces es el organismo internacional que agrupa a los distintos países miembros. ¿Y qué hace el GAFI? Genera acciones y políticas de lucha contra los delitos de lavado de activos, financiamiento de terrorismo, trata de personas y delitos de arma de destrucción masiva, ¿sí? ¿Qué hace específicamente el GAFI? Bueno, lo que hace es establecer o redactar normas o estándares o protocolos que deberían cumplir sus países miembros, ¿sí? Entonces, lo que se hace es, entre todos sus miembros, entre todos los países que lo componen, es debatir distintas cuestiones que tienen que ver con cómo luchar contra estas organizaciones. Por supuesto, es un gran desafío porque estamos hablando que quienes cometen estos delitos que yo no menciono, como el terrorismo, la trata de personas, el lavado de activos, el narcotráfico, son bandas delictivas que tienen muchísimo poder adquisitivo, muchísimo poder a nivel mundial, y además van cambiando y van mutando en su forma de ejecutar
precisamente estos delitos, ¿sí? Hay cada vez mayor sofisticación por parte de ellos, se tienen que ir adecuando las normas y los países entonces van trabajando en adaptarse en función de esta lucha para prevenir este flagelo a nivel mundial que tiene que ver con estos delitos. Entonces, lo que hacen estos países es debatir cuestiones, protocolos, estándares, normas, recomendaciones se llaman en la práctica, estas recomendaciones que emiten para que sus países miembros puedan adecuar, cada uno en su país, en su territorio, puedan adecuar entonces las normas para luchar contra estos delitos específicos. Lo que fue pasando a lo largo del tiempo, yo acá cito una pequeña línea de tiempo muy simplificada, ustedes en el manual lo van a tener un poco más extenso, no van a tener preguntas de años en los exámenes, quiero que entiendan el concepto general de lo que tiene que ver con el delito de lavado de activos, no con los años donde fueron pasando determinadas cosas, sino que es para entender cómo fue evolucionando esto. Y acá yo hice una relación donde arrancamos en 1990, donde había solo 40 recomendaciones que abarcaban los delitos de narcotráfico. Luego, en 1996, se incorporan recomendaciones que abarcaban la lucha contra el lavado de activos, porque son dos actividades que están muy vinculadas, ¿sí? El narcotráfico junto con el lavado de activos. En el 2001 se analizan, se revisan esas recomendaciones y se agregan recomendaciones especiales vinculadas con el financiamiento del terrorismo, ¿sí? Esto tuvo que ver también con después que sucedió el ataque de las Torres Gemelas, donde hubo un ataque en Estados Unidos, y esto generó, obviamente, un revuelo a nivel internacional, y hubo otros atentados muy fuertes que generaron esta cuestión. En el 2003 surgen las 40 recomendaciones revisadas, ¿sí? Esto es, a medida que se aplica mayor informatización, mayor tecnología, mayores sofisticaciones para los grupos que generan delito, bueno, obviamente los países van adaptando sus normas para tratar de también mejorar los controles. En el 2008 se agrega una recomendación especial en función del terrorismo, y en el 2012 se unifican en un solo texto las normas de lavado, terrorismo y armas de destrucción masiva, ¿sí? Se fue evolucionando entonces en este ordenamiento en cuanto a las recomendaciones. Ahora, ¿qué pasa? Hubo una situación detectada por todos los países miembros del GAFI que hacía ver que iban detrás del problema, que iban detrás del delito, ¿sí? Que lo que hacían era reportar situaciones de delito, pero no podían anticiparse a esta cuestión, no podían actuar en acciones de prevención de estas cuestiones. Entonces, son delitos que tienen un gran impacto económico y social sobre la gente, porque hablamos de actos de terrorismo, de trata de personas, de narcotráfico, y todo lo que genera a nivel social y económico en un país, ¿sí? Entonces, el debate a nivel del GAFI fue pasar de un enfoque formalista que buscaba el castigo de esos delitos a lo que se llama un enfoque basado en riesgos, ¿sí? Una matriz de riesgo. Nuestro país se adaptó a esta cuestión, ya les adelanto que nosotros tuvimos que adaptar la legislación nacional a este enfoque basado en riesgos, a esta matriz de riesgo, donde lo que se busca es anticiparnos a la situación, detectar focos de peligro antes de que se cometa el delito y tratar de generar acciones de prevención. Por supuesto el castigo sigue estando, por supuesto la sanción sigue estando, pero no se va tras el castigo, como era el enfoque formalista, donde se evaluaban desvíos, sino lo que se hace es tratar de generar acciones de prevención en este caso. Entonces, lo que hicieron los países fue, digamos, ejecutar una batería de normas que adaptaron y obviamente adaptar una cantidad de recursos que tuvieron que ver con la modernización de un montón de sistemas a nivel de control de determinados organismos que están vinculados con el lavado de activos, ¿sí? Con el narcotráfico, para prevenir estas situaciones. O sea, se hace como un tablero de control, como lo que se llama la matriz de riesgo, donde se evalúan, se van monitoreando variables, y cuando
algún actor de la actividad se desvía, genera alguna situación de riesgo, se enciende como una luz amarilla entonces en ese tablero de control y se empiezan a efectuar ajustes para prevenir entonces estas situaciones en el enfoque basado en riesgo. Esto genera una mejor situación como país, una mejor estructura como país en la lucha contra esta situación, y por supuesto acá yo hablaba en la filmina del riesgo reputacional que tienes para como un país o como actores de la actividad económica ser utilizados en maniobras de lavado de dinero. Los bancos, las compañías de seguros, la bolsa, distintos actores a través de los cuales se pueden ejecutar maniobras de lavado de activos, corren riesgo entonces su reputación. ¿Por qué? Porque permiten o pueden no detectar estas cuestiones de lavado de activos, y por eso se pasan a esta cuestión de la matriz de riesgo, el enfoque basado en el control y anticiparse y ejecutar prioritariamente medidas de prevención, ¿sí? De anticipación a que no se cometa ese delito, ¿sí? Poder detectarlo antes. Pero vamos a hablar, luego de ponernos en contexto internacional, vamos a hablar de qué es el lavado de activos propiamente dicho y cómo se puede llegar a efectuar. Entonces, lavado de activos es un procedimiento mediante el cual fondos con origen en actividades ilícitas, con origen en actividades delictivas, son ingresados al circuito legal bajo la apariencia de un origen lícito. Entonces, yo lo que hago es, por eso se dice la palabra lavado, estoy pretendiendo que esos fondos que yo ingreso al circuito bancario, al circuito financiero, al circuito real, tienen un origen distinto al que en realidad tienen. Yo le quiero cambiar la apariencia al origen. Los ingreso al sistema como si fueran lícitos cuando no lo son. Eso es el lavado de activos. Entonces, podemos encontrar distintas actividades ilícitas en la actividad. Hablamos de venta de armas, de prostitución, de trata de personas, de narcotráfico, delitos económicos como estafa, evasión de impuestos, delitos políticos, ¿sí? Como coimas. Todo esto genera que se efectúen maniobras de lavado de activos, ¿sí? ¿Para qué? Para que ingrese el dinero al circuito financiero, a la inversión o a la compra de bienes, simulando entonces un origen distinto al que en realidad tienen. Me pueden ir interrumpiendo, yo no puedo leer el chat cuando comparto pantalla, pero a medida que vamos desarrollando... Hola. Sí, sí. ¿Profe, me escucha? Sí. Ah, bueno, recién estaba hablando y no andaba el micrófono. Bueno, primero que nada, saludarla por el Día del Profesor hoy. Muchas Feliz gracias. día. Y bueno, la pregunta era respecto de la sociedad de acciones simplificada. Más allá que la ley no lo contempla, ahí no está estipulado textualmente, era si realmente está implícitamente aceptado Sí, o en la no. práctica se utilizan, sí, sí. Ah, bueno, buenísimo, eso era lo que quería consultar. Sí, porque en realidad la ley, la ley de seguro, la ley 22.400 lo que dice es que se puede adoptar cualquiera de los tipos sociales permitidos. No nombra específicamente a las SAS, pero ¿por qué? Porque la ley es más vieja, las SAS son una creación nueva, luego de la reforma del Código Civil y Comercial, pero como son un tipo social permitido, más moderno, implícitamente al permitir cualquier tipo social que autorice la ley de sociedades comerciales, quedan autorizadas. Ah, profe, y consulta, y si la SAS, más allá de que esté constituida por un PAS, tenga otro socio que sea no PAS. No, no se puede. Tenés que ser 4 más 1. O sea, si la sociedad, La no, SAS está bien, es una persona pero jurídica. no, pero claro, pero no podés tener ningún tipo de vinculación con una persona no autorizada, ¿sí? Con una persona sin matrícula. Ajá, está bien. Sería motivo entonces de analizar esos puntos, porque es una persona jurídica, una SAS, más allá que los integrantes sea no PAS. No, pero a ver, en este punto en particular nos apartamos de la ley de sociedades comerciales y tiene que valer la ley de seguros. ¿Por qué? Porque vos te estás inscribiendo para tramitar la matrícula y tenés que cumplir con el requisito legal que dice que la constitución de una sociedad
te autoriza a tener miembros no productores solo si tenés más de 4 socios, ¿sí? Entonces, si tenés más de 4 socios, podés tener uno no matriculado. Pero no podés tener menos miembros. No podés tener menos de 4, si querés incluir un quinto miembro como no matriculado. ¿Sí? Bien. Bueno, con respecto al lavado, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Bueno, avanzo. Cuando nosotros efectuamos, o cuando se efectúan maniobras de lavado, se efectúan en 3 etapas teóricas en la práctica, que nosotros las denominamos la etapa 1, que tiene que ver con la colocación de los fondos, esto es decir, es la primera vez, en el primer momento en que esos fondos, con un origen ilícito, ingresan al circuito financiero, bancario o a la actividad real, ¿sí? Al circuito real de los bienes. ¿Cómo pueden ingresar? Por depósitos, ¿sí? En entidades bancarias, por compra de títulos valores, por la acreditación de un premio ganador en un juego de azar. A veces se utilizan billetes ganadores que se venden en el mercado y se simula que quien lo ganó es una persona distinta al ganador real para que aquel que figura tenga esos fondos blanqueados, ¿sí? Como si hubiera ganado realmente él ese billete del premio de azar. También se pueden simular a través de préstamos de dinero, donde no hay una operación de préstamo de dinero real, sino que es una operación ficticia, simulando entre 2 personas la devolución de una plata que nunca se prestó, que no existió, para hacer parecer que fue real el ingreso de esos fondos, ¿sí? Entonces, esta primera etapa se llama colocación. Es la primera vez que ingresan estos fondos a la actividad económica. En una segunda etapa pasamos a lo que se llama la conversión. Y acá nosotros lo que tratamos de hacer es alejarnos lo más posible del origen verdadero de los fondos, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, si ingresó la plata a través de un depósito bancario, voy a generar multiplicidad de depósitos, ¿sí? Voy a saltar de cuenta en cuenta, de titular en titular, para alejarme lo más posible del verdadero origen de los fondos, ¿sí? Que en su origen eran ilícitos. Voy a pasar, por ejemplo, de alguna situación, de un billete de ganador de lotería, de una operación de un préstamo, de la venta de acciones, voy a ir combinando, ¿sí? Los que dije en la etapa de colocación con la conversión, y voy a ir utilizando la combinación de estos instrumentos. Entonces, si en la etapa 1 utilicé un premio, en la etapa 2 voy a comprar, por ejemplo, oro o brillantes. Si en la etapa 1 utilicé un préstamo, en la segunda etapa voy a hacer multiplicidad de depósitos bancarios y además voy a también combinar dentro de la etapa, ¿sí? Esto es como una espiral donde voy utilizando distintas cosas. Puedo usar multiplicidad de depósitos más inversión en oro, brillantes, son bienes suntuosos que tienen un valor alto de mercado, que no son bienes registrables, que además son al portador, por eso es la facilidad en la trazabilidad de estos bienes. Voy a hacer operaciones, contratos por operaciones ficticias, ¿sí? O voy a utilizar personas jurídicas inexistentes, voy a inventar sociedades, por eso yo puse el dibujo de las mamushkas, de las muñecas rusas, donde vamos pasando de una sociedad a la otra y vamos cambiando los nombres de las personas. Cualquier semejanza con la vida de nuestro país es mera coincidencia. Prendemos la tele y empezamos a escuchar todo esto, ¿no? Pero bueno, es el uso de estas situaciones que se utilizan distintas herramientas. Por eso es que los países tienen que también, los gobiernos y las entidades de control tienen que ir modernizando su accionar, porque imagínense que además tienen los mejores abogados, los mejores estudios contables, y bueno, nada, hay una gran sofisticación al momento de cometer estos delitos de lavado, de narcotráfico, de trata de personas, de venta de armas. Entonces es tan importante que también el Estado tenga recursos para luchar contra estas situaciones. Entonces, pasamos de la colocación a la conversión, y en la tercera etapa pasamos a la integración. Acá ya
me quedo, ya logré la situación que quería, ya blanqueé los fondos, ¿sí? Me compré una casa, un campo, una fábrica, ingresé al circuito legal, ¿sí? Generalmente a través de la compra de empresas formadoras o dominantes, no voy a estar o no van a estar pensando en comprar acciones de una empresa desconocida, compran acciones de grandes empresas, se hacen inversiones muy grandes, donde se provoca además también concentración de mercado. Estas concentraciones de mercado lo que hacen es obviamente impedir los controles, porque son empresas dominantes, formadoras de precios, formadoras de opinión, y de esta forma voy a tratar de impedir los controles. Y desde acá voy a volver todo el tiempo a ejecutar estas operaciones, digo, de mamushkas, ¿no? De ingresar al circuito legal con una forma y quedarme, pero también seguir alejándome del verdadero origen de los bienes. Entonces, la colocación, la conversión y la integración son etapas que se van dando todo el tiempo, se dan cíclicamente, y todo lo que se busca obviamente es tratar de alejarnos del origen verdadero de esos fondos y de impedir los controles por las autoridades de control. A nivel nacional, yo dije que necesitamos una autoridad de control. Internacionalmente tenemos el GAFI. Y a nivel nacional tenemos la UIF, es la Unidad de Información Financiera. En Argentina surge con la creación de la Ley 25.246, que es la ley que regula el lavado de activos en nuestro país, ¿sí? Es una ley del año 2000. Y en ese momento nosotros pudimos ingresar como país, como miembro activo del GAFI. En realidad lo que tuvimos fue una situación bastante atípica, porque ingresamos al GAFI, pero luego no pudimos mantenernos como miembros activos porque no cumplíamos con las normas, con las recomendaciones que se pretendía de nosotros como país. Era solo un sello, la UIF era solamente un sello que no podía funcionar, que no podía controlar, y que por supuesto no podía denunciar ni sancionar a nadie. Y de esta forma lo que nos pasa es que en el año 2009 se detectan irregularidades y dejamos de ser miembros plenos del GAFI, y entonces nuestro país intentó readecuarse a las normas internacionales, se propusieron cambios en la UIF, se propusieron algunas modernizaciones en los sistemas de control, y logramos en el 2014 salir de esta zona gris, se le llama, cuando estamos en zona de evaluación se llama que un país está en zona gris. Sí. Le hago una consulta. Sí. Primero, felicitarla por el Día del Profe. Gracias. Y consultarle quién eligen a los integrantes de la UIF. ¿Es cada gobierno de turno o Sí. es algo descentralizado del gobierno? Es cada gobierno. ¿Cuántos integrantes conforman a la UIF? La UIF en realidad lo que tiene es un director ejecutivo, un responsable, ¿sí? Y tiene gerencias o departamentos, pero hay un responsable, hay una sola persona que es el responsable máximo de la UIF. Por supuesto, tiene un gabinete, tiene un jefe de gabinete y tiene gerentes y subgerentes que lo acompañan en las funciones ejecutivas. ¿Sí? Pero en realidad Bien. su composición no es un cuerpo colegiado, es un solo miembro. Bien, o sea que cuando cambia el gobierno de turno, los integrantes de la UIF Cambian. cambian. Sí. ¿Mucho tiempo estuvo Argentina apartada del GAFI? Sí. Sí, estuvo bastante tiempo. Esto realmente, más allá de la seriedad que necesitamos tener como país para realmente sentir que tenemos cuestiones de lucha verdadera contra el lavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo, ustedes saben y conocen los atentados que sufrió Argentina a lo largo del tiempo, que fueron un flagelo para la sociedad, pero bueno, tenemos también situaciones de una frontera muy extensa, donde se generan muchas situaciones de narcotráfico, de ingreso al país, y todo lo que esto implica para nosotros, ¿no? Para quienes tenemos hijos y queremos una sociedad distinta y queremos un país mejor. Pero no solo tiene que ver con lo que genera puertas adentro del país, sino que ser miembro del GAFI también genera otras cuestiones a nivel reputacional, a nivel internacional. Por ejemplo, al momento de ir a pedir una asistencia financiera internacional, cuando nosotros vamos a pedir
plata al Fondo Monetario, cuando vamos al Club de París, cuando vamos a la banca internacional como país necesitando asistencia financiera internacional. Uno de los requisitos es ser miembro del Gafi, es tener una buena política y conducta contra el lavado de activos, contra el narcotráfico, porque bueno, son países o son instituciones que en realidad miran muchísimo estas cuestiones. Entonces, no solo nos tiene que importar esto a nivel ciudadanos puertas adentro, sino que credibilidad en el mundo para que nos tengan en cuenta. Realmente, la UIF avanzó muchísimo, muchísimo. Hay muchísima capacitación para sus integrantes, hubo una gran inversión a partir del 2015 en adelante, se informatizó completamente el organismo, cambió muchísimo la disposición de los recursos y de cómo pudieron trabajar, y ahora yo les voy a contar, avanzo un poquitito en una filmina para contarles cuáles fueron los avances que también implicaron avances judiciales, ¿sí? Porque esto no puede, no puede ir solo, porque la UIF lo que hace es detectar el delito, pero no los condena, ¿sí? La UIF es un órgano de control que los denuncia, y acá lo que nos hace falta es que la justicia los condene, ¿sí? Entonces, les cuento a nivel internacional, a nivel nacional, qué pasó, para que esto mejorara, ¿no es cierto? A nivel nacional, entonces, en el año 2007 se incorpora dentro de la UIF, dentro del ámbito de lucha o del ámbito de las actividades que controla, que verifica la UIF, que es de lavado de activos, se incorporó la lucha contra el terrorismo, ¿sí? Y en el 2008 se marcó un hito muy importante a nivel nacional, que fue que se reformó la ley de lavado y permitió que el titular de la UIF sea querellante en las causas. ¿Por qué? Porque hasta ese momento yo decía que la UIF era un sello. ¿Por qué? Porque el titular de la UIF, y todo el equipo que lo componía, pero bueno, su titular es la persona que tiene que llevar adelante las acciones judiciales, ¿no es cierto?, que es quien denuncia esto ante la justicia. El responsable máximo de la UIF en este momento es el doctor Cruz, es una persona que tiene mucho que ver con la actividad aseguradora, fue asesor de FAPASA, fue asesor de APAS, es una persona que conoce mucho la actividad aseguradora, es una persona muy formada, el anterior titular también. Ellos tenían una situación en la cual ellos podían detectar las situaciones, lo denunciaban a la justicia, pero no podían participar de la causa judicial. ¿Por qué? Porque no eran considerados querellantes, no eran parte dentro de la causa. Entonces, el impulso del proceso, el impulso de esa causa judicial, lo tenía que llevar la justicia, lo llevaba por supuesto el fiscal de la causa, y obviamente en la defensa de la persona que estuviera siendo acusada, ¿no es cierto? Pero dejaba de participar la UIF como miembro de esa causa. Por eso fue tan importante y algo fue muy demandado en nuestro país, que el titular de la UIF pueda ser querellante también en las causas de lavado, porque de esa forma le puede dar impulso al proceso, ¿sí? Puede aportar pruebas. En el 2010, además, se generó esta figura dentro de la UIF de coordinador de organismos públicos. ¿Por qué? Porque la UIF lo que hace es basarse en su órgano, en ser un órgano de control, pero utilizando recursos tecnológicos y humanos de todos los organismos públicos. De esta forma, coordina la lucha de lavado de activos dentro del país, apoyándose en el Banco Central, en la Bolsa de Valores, en la Comisión Nacional de Valores, en la Superintendencia de Seguros de la Nación, en los colegios profesionales de ciencias económicas, en los colegios de escribanos, en un montón de organismos o de actores públicos que hacen que la UIF pasa a ser como una red, teniendo como una cantidad de gente, un montón de tentáculos abiertos, donde hay un montón de gente que termina siendo quien ejecuta la tarea de control. Imagínense que en nuestro país, cuántos recursos, cuántos empleados, cuánto presupuesto debería tener la UIF si tuviera que fiscalizar todo lo que pasa en cuestión de lavado en nuestro país. Sería imposible, se le escaparían las cosas, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Designa organismos públicos y los coordina en la lucha contra el lavado de activos, ¿sí? Entonces, esto surgió en el 2010, por eso es que empezamos a salir de esta zona gris y volvemos a ser un miembro pleno, un miembro activo del Gafi. En el 2011, además, se logra la reforma del Código Penal y se tipifica la figura del lavado de activos como un delito punible por el Código Penal,
¿sí? Con una sanción de prisión, porque antes lo que se hacía era condenarlos por asociación ilícita, que es muy difícil de probar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cometían lavado de activos, pero como no existía la figura legal en el Código Penal, no se los podía sancionar. Había que probar que había una asociación ilícita y se los sancionaba de esa forma. Hoy, solo con probar el lavado de activos ya pueden ser condenados, ¿sí? Entonces esto es un gran avance en las funciones de la justicia. Y en el 2012, otro avance muy celebrado a nivel judicial tuvo que ver con la autorización para el congelamiento inmediato de los bienes del reportado, ¿sí? ¿Por qué? Porque antes lo que hacía era, se reportaba a una persona como sospechosa de lavado de activos, se iniciaba un proceso de investigación y un proceso judicial donde se lo acusaba, pero cuando llegaba a la justicia esa persona ya no tenía bienes. Entonces, lo que se hace ahora es que inmediatamente se detecte esta situación de sospecha de lavado de activos, se congelan preventivamente sus bienes. No puede disponer de ellos. Si después se demuestra que esa persona era inocente, por supuesto va a tener la restitución completa de sus bienes. Y si se demuestra que no lo es, va a seguir con sus bienes congelados hasta tanto se le imponga la multa, la condena que corresponde, si sea de prisión o si sea una confiscación de bienes, una sanción económica y demás, ¿sí? Pero se hace entonces el congelamiento preventivo de esos bienes, que antes no existía. Bien, entonces, ¿qué va a hacer la UIF? La UIF lo que va a hacer va a, entonces, tratar de detectar situaciones u operaciones sospechosas de lavado de activos, ¿sí? De narcotráfico, de venta de armas y demás. ¿Qué va a hacer? Va a utilizar información que le aportan los sujetos obligados. Ahora vamos a ver quiénes son sujetos obligados y de qué se trata. Entonces, la UIF no está monitoreando específicamente a cada uno de nosotros como ciudadanos, sino que tiene una red, yo dije, de organismos públicos que sí son sujetos obligados y que sí generan estas situaciones de reporte de situaciones sospechosas. En este caso, por ejemplo, las compañías de seguros son un sujeto obligado a informar a la UIF de situaciones de lavado de activos. Los contadores públicos somos sujetos obligados de la UIF. Los escribanos, los bancos, los agentes de bolsa. Hay un montón de... Ustedes tienen en el manual, no lo puse en la filmina porque no tiene sentido que yo reprodujera cada una de las actividades que son sujetos obligados, ¿sí? Las agencias de lotería y quiniela, las galerías de arte, bueno, dije los colegios de escribanos, y aquí quiero hacer un ejemplo para llevarlo a la práctica y que se entiendan estas 3 etapas específicas. Por ejemplo, si estamos hablando que hay un sujeto obligado a reportar a la UIF que es un escribano. ¿Por qué? Porque viene una persona a la escribanía y dice que está efectuando la operación de una escritura de un campo de 3.000 hectáreas, en la zona donde vive Samantha, que es una zona hermosa en el sur de nuestro país y demás, pero la escribanía queda acá en Junín, provincia de Buenos Aires, donde vivo yo, y esta persona es monotributista, es un jubilado, y bueno, yo como escribano tendré que sospechar de esta situación que me parece un poco ilógica, que me parece un poco rara, ¿no? Que una persona que no tiene, que aparentemente no podría tener los recursos, una persona sin actividad económica, haga una escrituración de un campo en una provincia tan lejana, otro lugar. Bueno, ese escribano lo que debería hacer es reportar esta situación a la UIF, avisar esta situación a la UIF, y será la UIF la que a partir de ese momento va a comenzar a investigar, y va a pasar a la etapa 2, que es armar esta matriz de riesgo, es recabar antecedentes, ver la situación, bueno, ¿quién es este jubilado? ¿De dónde salió? ¿Quién es este monotributista? Una persona, no sé, una persona sin actividad económica, ¿de dónde sacó los recursos? Toda esa función de análisis la va a hacer la UIF, no la va a hacer ni el escribano, ni el banco, ni la compañía de seguros, ni el productor de seguros, porque nosotros también somos sujetos obligados de la UIF, por eso es que estamos dando este tema en el curso de formación de productores. Todos los productores de seguros somos sujetos obligados de la UIF. Entonces, si estoy en mi oficina, tengo un cliente que tiene una póliza de un auto
un auto común, un auto corriente, como tenemos cada uno de nosotros, y de pronto viene a la oficina y me dice, bueno, mira, quiero asegurar, me compré una flota de camiones, me compré 4 Mercedes-Benz, me compré una fábrica. ¿No tenías un auto, no sé, un Corsa? No, pero me lo compré. Bueno, yo soy sujeto obligado a la UIF, yo debería reportar esa situación. Hay algo que me hace pensar que no hay una correlación lógica entre el perfil económico del cliente y la actividad que está intentando hacer, ¿sí? Entonces, yo como productor de seguros no tengo la formación, no tengo el acceso a los datos, no lo tengo que denunciar yo tengo que reportar esta situación a la UIF, ¿sí? Y será ella quien en la etapa 2 armará la matriz de riesgo, analizará cada una de las situaciones que tiene ese cliente y determinará si hay indicios o si hay pruebas para pasar a una acción judicial en la etapa 3 o si va a dejar sin efecto el reporte de operación sospechosa que generó un sujeto obligado. Entonces, la UIF no está mirando la actividad económica de todo el país, sino que tiene una red de sujetos obligados que desarrollan distintas actividades que son sensibles económicamente, que pueden generar indicios de lavado de activos, y esos sujetos obligados van a ser los que generen los reportes de operaciones sospechosas sobre los que la UIF va a trabajar armando las matrices de riesgo y en caso de haber pruebas pasar a una acción judicial. ¿Sí? Profe, una consulta. En caso de que fuera por una herencia, ¿este mismo seguimiento se le realiza igual? Mirá, si nosotros tenemos conocimiento, no, a ver, primero no es una situación, ya sé lo que están pensando todos, yo agarro la póliza de la flota, agarro la póliza del Mercedes-Benz, no pregunto nada porque pierdo el cliente, no, una broma, pero digo, si yo tengo indicios de que esa persona ganó la lotería, tuvo una herencia, tuvo el cobro de una determinada plata, no lo voy a reportar porque ya sé que es así, pero a veces también nosotros nos damos cuenta de que no viene bien la cosa, ¿sí? En ese caso lo tendré que reportar y esa persona será la que tendrá que demostrarlo entre la UIF si es que avanza esta situación, ¿no? ¿Se acuerdan? Ahora se calmó un poquito porque surgieron otras regulaciones que vamos a ver. ¿Se acuerdan que hará 2 años, cada vez que hacíamos una operación o que nos excedíamos de algún límite de crédito con el banco, con la operatoria de nuestra cuenta bancaria, nos llamaba el banco y nos pedía que cumpliéramos con el reporte de operación sospechosa, con el de persona políticamente expuesta, con el legajo de la UIF, porque teníamos que justificar la plata que movíamos en el banco. Esto pasaba porque el banco es un sujeto obligado. Y cuando yo, por ejemplo, soy monotributista categoría B, y tengo una facturación anual que no puede superar el $1.000.000, y el banco detecta que en el curso del trimestre ya me acreditaron transferencias por 5 millones, hay algo que no coincide con mi actividad impositiva. Entonces me va a llamar el banco y me va a decir, vení. Primero no me va a reportar. Primero me va a llamar y me va a decir, vení Agustina, ¿por qué estás moviendo tanta plata? A ver, mostrame, acreditame del origen de los fondos. Bueno, recibí una herencia, gané un premio, inició una actividad económica, bueno, avisale a la AFIP, empecé a pagar impuestos, tráeme las últimas declaraciones juradas de IVA, tráeme las declaraciones juradas de ingresos brutos, demostrame, ¿sí? El banco va a hacer un legajo para justificar ese movimiento de fondos. Si lo justifico, no va a reportar la situación a la UIF, si no lo justifico, sí lo va a reportar, ¿sí? Sucedió ahora con el tema de las operaciones de compra de moneda extranjera por encima del cupo de los $200, había gente que hacía el rulo convirtiendo moneda en páginas web y acreditándolos en cuentas en dólares y después lo retiraba y después terminaba pasando y me pasó a mí en la actividad, me vino a ver una persona y me dice, mira, me llegó una carta del Banco Central, ¿y qué hiciste? Y no, este mes compré $6.000, pero si el cupo son 200 por persona, ¿cómo compraste 6.000? No, porque me presté el quit de uno, de otro, la transferencia, el coso, bueno, denunciado por el Banco Central, cuenta cerrada, inicia un expediente de lavado de activos,
y además le cabe la ley penal cambiaria, con lo cual no es broma esto de, de hacer estas cosas. Entonces, son sujetos obligados los bancos, las compañías, los productores, y en este caso lo que se va a buscar es la razonabilidad. Primero le voy a preguntar al cliente, no le tengo que decir que lo estoy analizando por la UIF, no le tengo que avisar que lo voy a reportar, es una de las cargas que tengo como sujeto obligado, es no alertar al cliente de que lo reporté, porque no lo tengo que poner sobre aviso de la situación, por supuesto, pero tendré que yo, antes de reportarlo, antes de generar el reporte de operación sospechosa, estar segura o tratar de indagar un poquitito en la situación para ver si corresponde o no efectuar este reporte de operación sospechosa, ¿sí? Perdón, profesora, tal vez lo explicó y yo recién llego y no lo escuché. ¿Qué pasa si nosotros como productores no reportamos esta situación? Porque nosotros, por ejemplo, cuando hacemos seguro de granizo, esto de la persona políticamente expuesta tiene que completar una serie de planillas, firmarla, a veces la gente medio que rezonga, pues dice, wow, parece la FIP que me están siguiendo, Sí. bueno, entonces hay que tratar de convencerlos. Pero ¿qué pasa si uno hace como vista gorda esta situación y decir, bueno, el problema de ellos? A ver, ¿nosotros podemos llegar a tener algún inconveniente? Sí, hay sanciones para aquellas personas que son sujetos obligados y no actuaron como tales si te prueban que vos tenías que tener conocimiento. Es decir, si sos un escribano y efectuaste la escritura de un campo, sos un profesional que tuvo los indicios suficientes para entender esa documentación. Sos un escribano, sos un contador, sos un productor de seguros, y es una situación. Yo hice un ejemplo extremo, ¿no? Pasé del Corsa a los 5DM. Entonces me fui al extremo para que se entienda lo exagerado de la situación. No puedo no darme cuenta que si tenía un Corsa no puedo pasar a tener 10 Scania al mes siguiente. En esa situación no me puedo hacer el tonto. Si yo lo hiciera, ¿cuál es el riesgo? Que ese cliente no solo efectúe operaciones de lavado, sino que con esos bienes se efectúa alguna operación de terrorismo, por ejemplo, o de narcotráfico. ¿Por qué? Porque son delitos que están vinculados y se van a buscar a todos los actores que interactuaron en esa cadena y no lo reportaron oportunamente. Tengo una consulta, sí. Para ir a la práctica, ¿no? No sé, yo tengo un cliente que viene y se compró un BMW último modelo. Se compra, le hace el seguro, todo bien. Y es monotributista. ¿Qué pasa? ¿Lo tengo que denunciar? No. A ver, un auto de alta gama con un monotributo, por ahí podemos llegar a pensar en una situación de evasión o que no le corresponde ser monotributista, pero no nos vamos a meter en esa. Acá el lavado apunta a una cuestión mucho más grosera de fondos, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en seguros hay cuestiones que tienen que ver mucho con los seguros de vida. ¿Por qué? Porque se generan operaciones de lavado. Bueno, ustedes no lo vieron todavía, lo van a ver en el módulo D, pero lo voy a explicar simplificado sin entrar en mucho lío para no marearlos, pero por ejemplo, nosotros en seguros de vida podemos hacer la suscripción de un seguro de vida, un seguro de vida pura, digamos, un seguro de muerte de la persona, o se puede utilizar algún tipo de seguro de vida con capitalización y ahorro, que tenga algún tipo de rescate. Si nosotros conocemos al cliente o no lo conocemos, pero viene a interesar un seguro de vida y lo único que apunta es al rescate, a un rescate rápido, que no le importan los fondos, que no le importa el premio, que está dispuesto a pagar cualquier cosa hoy con tal de tener un rescate, ¿sí? Que no le importe el premio del seguro cuando estamos cotizando el seguro de vida, yo puedo pensar que hay una operación de lavado de activos. ¿Por qué? Porque se utiliza mucho las pólizas de vida para blanquear la plata del rescate, ¿sí? Yo contrato el seguro de vida, pago durante un determinado tiempo hasta que puedo efectuar el rescate de esos fondos en pesos o en dólares, y esa plata ingresa al circuito financiero legal, ¿sí? Si nosotros detectamos esta situación, tenemos un cliente que no es de nuestra zona, que nos llama la atención, que solo viene a preguntar por el rescate, que no le importa el premio, podemos estar sospechando que hay una posibilidad de una operación de lavado, ¿sí? O de presunta operación de lavado. Pero bueno, no tiene que ver, tiene que ser para nosotros en la práctica bastante grosero. Si yo les digo, yo nunca tuve una situación práctica con un cliente mío que se ejecute, tiene que ver con situaciones que rozan más otro delito que tiene que ver con la evasión, donde nosotros conocemos gente que a lo mejor no tiene una inscripción impositiva correcta,
Pero bueno, y tiene bienes, ¿sí? Pero bueno, eso no es lo que persigue este tema del lavado de activos. Acá lo que se busca es otra cosa. Agustina, disculpa, consulta, ¿es anónimo? Si uno cuando va y No, lo no es denuncia a la UIF, ¿es anónimo o no? Tenemos dos caminos. Nosotros como sujetos obligados no lo podemos hacer anónimo, tenemos que dar nuestro nombre y apellido y efectuarlo donde quedamos registrados. Pero la persona no se va a enterar quién lo denunció, no le dicen a la persona quién lo denunció. Como ciudadanos, si tenemos conocimiento de alguna situación y queremos denunciarla sin ser sujetos obligados, podemos hacerlo en forma, tampoco es anónimo, pero es menos registrado, digamos, que el canal de sujeto obligado, ¿sí? Porque de hecho para nosotros como sujetos obligados, para hacerlo lo tenemos que hacer utilizando un usuario y una clave con la que nos logueamos. Vamos a tener un número de sujeto obligado, entonces vamos a ingresar como poniendo nuestro número de documento en todos lados para que la UIF sepa que somos nosotros los que denunciamos, pero a la persona no le van a decir. Ok, era eso. Bien, bueno, sigo avanzando. Bien, sujetos obligados, entonces, yo igual ya me fui anticipando a lo que digo en las filminas. Los sujetos obligados, entonces, ¿quiénes son? Deben cumplir con el deber de información, en cumplimiento a las directivas que surgen de la UIF, y de los órganos específicos de control. En este caso, nosotros, nuestro órgano de control específico va a ser la Superintendencia de Seguros, y nos vamos a inscribir en la UIF. Ustedes en el manual tienen la lista completa en un cuadro que reproduje, digo que reproduje porque el manual de lavado lo escribí yo y por eso dije reproduje, pero bueno, en el manual de lavado ustedes tienen entonces copiado textualmente el artículo 20, donde habla cuáles son entonces los sujetos obligados, ¿sí? El Banco Central, los bancos, la Comisión Nacional de Valores, la Super, los profesionales. De esta forma, lo que va a hacer el sujeto obligado, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es la función del sujeto obligado? Primero, recabar documentación de los clientes, ¿sí? Sobre la identidad, la personería jurídica, el domicilio. Yo tengo que saber con quién estoy, a quién estoy atendiendo, quién está contratando un seguro en este caso, ¿sí? Algunas compañías tienen un mayor nivel de exigencia con respecto a estas cuestiones. Por ejemplo, en el caso de contratar el seguro una persona jurídica, depende del tipo de seguro, nos pueden llegar a pedir el contrato social, el estatuto, quiénes son sus responsables, otras no, ¿sí? Pero en definitiva es conocer la identidad de la persona que está contratando el seguro o efectuando una operación. Y la otra función que tenemos es informar cualquier operación sospechosa independientemente del monto. Acá, por eso digo, no está vinculado con el monto o con cómo yo pueda probarlo, sino con elementos que a mí me hagan pensar de que hay algo sospechoso en esta operación que este cliente está tratando de desarrollar a través mío, ¿sí? A ver, y acá tenemos una clasificación, donde vamos a hablar de operaciones inusuales y operaciones sospechosas. Lo primero que nosotros vamos a encontrarnos es una operación inusual. ¿Qué dice la definición de operación inusual? Habla de operaciones tentadas o realizadas en forma aislada o reiterada, sin justificación económico-jurídica, que no guarda relación con el perfil económico-financiero del cliente, apartándose de usos y costumbres en las prácticas del mercado, por frecuencia, por habitualidad, por monto o por complejidad. ¿Qué quiere decir esta definición? Operaciones tentadas o realizadas, quiere decir, no solo denuncio las que se efectuaron, sino que yo tengo que denunciar las tentativas. Es decir, si una persona viene a ver un escribano e intenta efectuar la operación de escrituración de un campo, pero no se termina haciendo, hay una tentativa de efectuarla, y yo igual la tengo que reportar como sujeto obligado, ¿sí? Entonces, no es que necesito que la operación se concrete, sino que aunque sea tentada, o sea, en modo de tentativa, también la tengo que reportar. Entonces, operaciones tentadas o realizadas en forma aislada, por única vez, o reiterada, o son varias veces, sin justificación jurídica o económica con el perfil del cliente. Esto que yo decía del monotributista con la flota de los 10 Scanias, del jubilado con el campo de 5.000 hectáreas en el sur del país,
de un cliente que no es de mi zona y viene a contratar un seguro de vida solo importándole el rescate y sin importarle el monto que tiene que pagar de seguro, ¿sí? Son situaciones que no tienen que ver con el perfil económico del cliente y que además se apartan de los usos y costumbres. A ver, si yo voy a escriturar un campo de 5.000 hectáreas y soy un jubilado, y voy a hacerlo con mi escribano de toda la vida, mi escribano de confianza, una persona que vive en la misma ciudad que yo, no me voy a ir a hacerlo a otra provincia, más allá de que acá fue un extremo porque no se puede escriturar fuera de la provincia, ¿no? Si soy una persona que va a contratar un seguro de vida y me voy a asesorar, voy a ver cuestiones, o sea, los que venden vida saben que les lleva un montón de entrevistas hasta que cierran la venta, que tienen que explicar un montón de cosas que tienen que ver con la contratación, con la seguridad, con las cláusulas, con las carencias, y que venga un cliente y solo le importa el monto del rescate, y no le importe cuánto va a pagar, son operaciones que se apartan de la práctica habitual, y eso hace presumir que puede haber alguna situación inusual, ¿sí? Acá prendemos la luz roja, hay una operación inusual, prestamos atención y empezamos a recabar información de nuestro cliente, empezamos a documentar toda esta situación. Ahora bien, ¿cuándo se convierte en operación sospechosa? Bueno, esas operaciones tentadas o realizadas que habiéndose identificado como inusuales, ¿sí? Luego del análisis y la evaluación, no guardan relación con la actividad lícita declarada, generando sospecha de lavado de activos, o aún siendo lícitas generan sospecha de vinculación con terrorismo. Entonces, para mí fueron inusuales, las empecé a mirar, ¿sí? Como escribano le empecé a pedir documentación, le pedí el perfil de AFIP, las declaraciones juradas, un montón de situaciones, y una vez que yo analicé esa documentación pude comprobar, ¿sí?, que dejó de ser inusual y que pasó a ser una operación sospechosa. Y en ese caso la reporto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hice un análisis y evaluación y lo que detecté es que no guarda relación con la actividad declarada de ese cliente, ¿sí? Si estoy hablando de un productor de seguros y dije que tenía un Corsa y pasó a tener 10 Scania, bueno, le preguntaré, mirá, la compañía me está pidiendo que arme un legajo, por favor, documentame cómo los compraste, pueden estar, estoy diciendo un extremo, pero pueden estar en una situación de leasing, pueden estar en una situación de pagándolos a través si es un vehículo, puede ser un préstamo prendario. Puedo efectuar una serie de análisis y documentar esa situación. Si el cliente me aporta documentación que no me satisface, que a mí me hace presumir que sigue habiendo una sospecha, yo debería reportarlo a la UIF. ¿Para qué? Para que la UIF sea la que lo investigue definitivamente. Yo acá lo que hago, y esto es pregunta de examen, lo que se hace es reportar la operación sospechosa, no es denunciar la operación sospechosa. Yo no lo denuncio ante ningún lado, yo reporto la operación sospechosa ante el organismo que se ocupa del control de esas situaciones, ¿sí? En esta definición está casi todo el manual. Bien, y entonces, ¿cómo se reporta? Una vez que ustedes obtengan la matrícula de productores de seguros, van a matricularse ante la Superintendencia de Seguros, e inmediatamente lo que tienen que hacer es inscribirse ante la UIF. No solo porque corresponde y porque es una carga que nos impone la ley, sino porque además las compañías de seguros, cuando ustedes quieran trabajar, lo primero que les van a pedir es la inscripción ante la UIF. En la práctica, las compañías son un órgano de colaboración con el órgano de control y nos exigen entonces como productores que tengamos vigente la inscripción ante la UIF, nos controlan. Cuando yo me inscribo ante la UIF, voy a tener entonces un usuario y una clave para acceder a la página de la UIF, ¿sí? Voy a poder entrar y efectuar, si es necesario, el reporte de operación sospechosa, ROS se llama, ¿sí? Reporte de operación sospechosa. Nosotros como productores tenemos esa función. Hay otros actores del sector, como por ejemplo las compañías, los bancos, que tienen que cumplir con una carga mayor, que son los reportes sistemáticos mensuales. Es decir, nosotros no hacemos nada ante la UIF, salvo que caigamos en una situación de detectar una operación sospechosa. Pero, por ejemplo, les decía en la práctica, yo me inscribí en la UIF y no hice más nada, salvo cumplir con las capacitaciones que exige la actividad, pero después nunca reporté nada. Pero las compañías de seguros sí tienen que reportar mensualmente, porque tienen la obligación de cumplir con un reporte sistemático mensual.
hay operaciones sospechosas de lavado de activo y hay operaciones sospechosas de terrorismo, ¿sí? Se reportan a través de la página de la UIF, que es la que yo puse ahí, www.uif.gov.ar. Y los particulares, como yo les decía hoy, pueden hacer declaraciones por escrito, porque no van a tener usuario y contraseña para hacerlo. Pueden dirigirse a la UIF y efectuar entonces una declaración voluntaria reportando una operación sospechosa que ellos conozcan. Bueno, y ahora, luego de hablar en general, si bien ya fui poniendo muchos ejemplos de la práctica, vamos a ver qué pasa con la UIF en la actividad aseguradora. En este caso, existía una resolución, que era la 230 del 2011, que designaba como sujetos obligados para el sector seguros, en primer lugar a las compañías de seguros, y en segundo lugar a los productores, a los peritos y liquidadores vinculados a seguros de vida y retiro. ¿Por qué? Porque yo dije que era un rubro que era muy factible, muy permeable de efectuar operaciones de lavado de activos a través del rescate de los fondos de seguros de vida y retiro. Entonces, en el 2011 se designó solo a los productores de vida y retiro, ¿sí? Como sujetos obligados de actuar como sujetos obligados de la actividad aseguradora. Pero en el 2015 se derogó esa resolución 230 y surgió la resolución 202 del 2015 que excluyó a los peritos y liquidadores, ¿sí? Incluyó a los agentes institutorios para igualarlos a la carga que tiene un productor de seguros, ¿sí? Y eliminó la restricción a los seguros de vida y retiro. ¿Qué quiere decir? De esta forma que todos los productores de seguros, tanto de patrimoniales como de vida, quedan incluidos dentro del universo de sujetos obligados, ¿sí? Se excluye a los peritos y liquidadores, se incluye a los agentes institutorios para que tengan igualdad con los productores, y se elimina entonces la división entre patrimoniales y vida, quedando todos los productores con matrícula activa obligados a efectuar esta declaración entonces de sujeto obligado. Y acá lo que pasó, lo que yo le decía al principio, hace un ratito, que tenía que ver con que se cambió un poco lo que se pedía. ¿Por qué? Porque se pasó a este enfoque basado en riesgo y se pudo analizar y se pudo generar una mayor inversión en sistemas y en prevención de determinadas situaciones, y lo que se hace es, el enfoque basado en riesgos lo que trata de hacer es utilizar mayores recursos para actividades más riesgosas, discriminando de esta forma actividades menos riesgosas o clientes menos riesgosos a los cuales no voy a trabajar de la misma forma ni les voy a pedir todo lo mismo que le pido que a un cliente que tiene un perfil de riesgo más alto. Entonces, lo que se hace es dictar esta resolución 28 del 2018 que establece el perfil de riesgo de clientes para aseguradoras, ¿sí? ¿Qué nos permite esto? Nos permite hacer una escala entre bajo riesgo, medio riesgo y riesgo alto, pidiéndole mayores cosas a los de riesgo alto y menos cosas a medio y a bajo riesgo, ¿sí? Entonces, de esta forma lo que hago es apuntar los recursos de mis empleados, los recursos de mi sistema, a los clientes que tienen mayor probabilidad de generar alguna situación de lavado, y menos recursos a los que tienen una situación muchísimo de menor perfil de riesgo, ¿sí? Lo mismo pasa con la actualización de legajos, por eso es que también el banco deja de pedirnos tantas cosas de golpe y empieza a pedir a demanda. Cuando yo me aparto de la situación, me pide algo, pero si yo me manejo dentro de me están monitoreando, hay mucho cruzamiento de información, hay mucha plata gastada en sistemas de cruzamiento de datos, ¿sí? Entonces, esto también tiene que ver con la actividad aseguradora, pudiendo relajarnos con los plazos de actualización de legajos de clientes. Y esta misma resolución 28 lo que establece también es que para productores de seguros se establece un régimen diferenciado de cumplimiento. ¿Por qué? Porque si tengo un patrimonio neto que tiene más de 16 millones de pesos o una facturación anual superior a los 100 millones, bueno,
quisiera cualquiera de nosotros, ¿no? Pero si estuviera en alguna de estas dos situaciones, alguno de estos dos parámetros, tengo que cumplir con un programa de capacitación obligatoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque se supone que tengo un tamaño que me hace pasible entonces de tener mayores cargas, ¿sí? La compañía tiene muchas más cargas que el productor de seguros, y dentro de los productores de seguros tienen una mayor carga, en este caso la capacitación obligatoria diferenciada, quienes tengan un patrimonio superior a los 16 millones o una facturación superior a los 100 millones. Y a nivel de superintendencia, que también es un sujeto obligado, los productores somos sujetos obligados, las compañías son sujetos obligados, y la superintendencia de seguros también es un sujeto obligado a trabajar con la UIF, ¿sí? Entonces, lo que hace la superintendencia en materia de lavado de activos es adherir a los principios básicos internacionales de regulación de seguros. La IAIS, ¿sí?, es la Asociación Internacional de Reguladores, ¿sí?, de supervisores a nivel mundial. Estos efectúan las mismas recomendaciones en cuanto a lavado de activos aplicado a la actividad aseguradora, y la superintendencia adhirió a estos principios. De esta forma también pasó a nivel superintendencia un enfoque basado en riesgo, y reestructuró sus recursos para cumplir entonces con la regulación internacional, para adecuarnos a lo que exige el resto del mundo de los países desarrollados. Dentro de la superintendencia hay una gerencia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, específicamente una gerencia destinada a esta actividad, que lo que hace es cumplir con distintas funciones, como, primero, ser sujeto obligado y generar los reportes de operaciones sospechosas que surjan en su actividad como ente de control. Controla el cumplimiento de los sujetos obligados, ¿sí?, o sea, de las compañías, de los productores y de los agentes institutorios, y efectúa o coordina políticas de prevención con organismos locales e internacionales, es decir, forma parte de los actores a nivel nacional e internacional que luchan entonces contra el lavado de activos vinculado a la actividad aseguradora específicamente. Bueno, hasta acá, entonces, todo lo que tiene que ver con lavado de activos. Van a tener una actividad de este tema. Traté de habilitar lo menos posible, porque tienen poco tiempo, y algunos inclusive estaban adeudando. Hicimos la reapertura, aprovecho ahora, antes que se vayan, hicimos la reapertura de las actividades, creo que por 2 días tienen abierto para que quienes deban, algunos me escribieron puntualmente, por favor las entreguen para que podamos corregirlas y estén en condiciones de rendir el parcial y el recuperatorio y no pierdan una instancia. Bueno, ¿alguna duda con todo esto? ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Sí, vamos bien. Yo creo que me dicen vamos bien para que yo no vuelva a aclarar más nada. Una consulta, ¿estas actividades hasta cuándo tenemos tiempo de hacerlas? ¿Hasta el sábado? Tienen hasta el 20. Sábado. No, domingo. No, hasta el domingo creo que cae 20, domingo, si no me equivoco. Hasta el 20, sí, hasta el domingo. Y el martes rendimos. Y el martes rinden, sí. Perdón, 19 me parece que habían publicado 19. La fecha, Me parece que... Sí, 19. 19, sí, hasta el 19. Gracias, Cintia. Siempre tan atenta. No, yo tengo 20 en plataforma. Hasta el 19 tienen tiempo los que deben. Los que deben tienen tiempo hasta el 19. Y las que abro hoy hasta el 20. Bueno. Un día es un día. Sí, es cierto, hasta el 20 está en el cronograma. Sí, hasta el 19 es solo los que, digamos, ética, cultura, defensa y actividad del PAS, que son las que estaban atrasadas. No, Emanuel, me está consultando
ahora que dejé de compartir pantallas, sí puedo leer, pero cuando tenés actividades adeudadas, nosotros abrimos esta instancia antes del parcial precisamente para que no pierdan la posibilidad de rendir parcial y recuperatorio, con lo cual hasta el 19 vas a tener tiempo de entregar lo que tengas adeudado de cultura, ética, defensa y actividad del PAS. ¿Sí? Lo que sí les pido es que estas que estoy abriendo hoy las entreguen hasta el 20 porque no va a haber reapertura, no tenemos tiempo, pero son, por eso son poquitas. ¿Está bien? Bien, perfecto, en lo posible le entrego, genial. Bien. El examen son 30 preguntas, ¿no? Sí, sí. El examen son 30 también, de vuelta. Sí. Sí. Sí, sí. Bien. Profe, una pregunta. Cuando hagamos el examen, ¿no vamos a tener la posibilidad de ver lo que esté mal? ¿Como en el primer examen? Igual, sí, igual que el primero, no hay revisión. O sea, ven la nota, pero no ven cuál es la pregunta. Sí, y de los que salen mal, esto sí, de los que salen mal, o sea, los que salen bien también podrán hacerlo, pero les pedimos por ahí, primero nos abocamos a los que salen mal para ayudarlos, y después los que salen bien van a estar tan contentos que no les va a importar en qué se equivocaron, pero lo pueden hacer igual. Los que salen mal sí pueden escribirnos por privado, más allá de que no podamos mostrarles el examen, nosotros sí podemos ver en qué se equivocaron y orientarlos, es decir, bueno, no sé, mira, Samantha, reforzá la lectura de tal tema porque todos tus errores fueron en tal, por ejemplo, en lavado. Eso sí lo podemos hacer, y a veces directamente... Ustedes saben, cuando están rindiendo ya el tema que más flojo sienten, pero si llegaran a salir mal en este módulo, que... Profe, como experiencia personal, yo en realidad estaba muy nerviosa, hace años, pero muchos años que no rindo nada, entonces es como que los nervios jugaban una mala pasada. El tema es que yo no me acuerdo qué hice bien, qué hice mal, o sea... Cuando se terminó, me dio la nota, me agarró un terrible blanqueo mental que, si bien había rendido bien, quería saber qué era lo que me había salido mal, porque me parece que sabiendo los errores, ahí es cuando vemos que puede llegar a pasar y qué es lo que nos faltó, ¿no? No, y además les queda la instancia de la super que es para la que se van a preparar definitivamente, ¿no es cierto? Con lo cual, quienes estén en esta situación como Samantha, con un poquitito por ahí, digamos, le damos prioridad a los que salieron mal porque tienen que rendir un recuperatorio rápido y queremos que se pongan a estudiar. Pero si me escriben o nos escriben con un poquitito de tiempo, yo hago la revisión del parcial, yo o cualquiera de mis compañeros, profes, y les podemos hacer una devolución, sí. Profe, con respecto a lo que dice mi compañera Samantha, le transmito una inquietud que a lo mejor usted la puede transmitir a quien me podría dar una solución. Cuando entregamos las actividades, nos saquemos un 70, un 80 o un 90, es la misma metodología que los exámenes. Vio que abajo, usted por ejemplo ahora nos da actividades, se las entregamos, y usted nos puede comentar abajo. Supóngase, yo le hago la actividad de fraude. Sí. Y me saqué un 70. Ahí rasguñando aprobé. Y abajo nos puede dejar un comentario de qué me faltó para un 100. Sí. Eso, ¿usted podría transmitir? En las de devolución, en las de corrección manual, sí lo podemos hacer. Cada profe puede hacer el comentario que considere. En principio, yo hablo por mí, pero el resto de los profes tienen la misma modalidad de corrección. Quien se saca entre 70 y 100, no se le hace un comentario, porque el 70 es que la hizo bien, pero, digamos, yo tengo la posibilidad de ponerte 70 si lo hiciste bien,
o 100 si lo hiciste excelente, aportaste. En mi caso particular le pongo 70 al que cumplió y nada más, y le pongo 90, 100, 95 a aquel que, además de cumplirla bien, me aportó una opinión, un ejemplo, hizo una producción distinta. Si vamos a comparar, no sé, la actividad de Gisela y la de Samantha, por poner un ejemplo, a lo mejor las dos respondieron lo mismo, solo que Samantha solo puso 2 líneas y me contestó que la prueba del contrato de seguro era la póliza, y está bien, y le puso un 70, y otra gente que me puso que la prueba del contrato de seguro era la póliza y que esto tenía la vinculación entre 2 partes, que era la segura, ¿me entendés? Y amplió, me dio su opinión. O sea que esa se saca en general no hay, en las actividades, no hay una devolución para los que aprobamos. Si están mal, claro. Si yo me sacara un 40, vas a ahí tener, sí bueno, mirá, te equivocaste, o tenés que rehacerla por esto, esto y esto. Yo hablo por mí, después le voy a comentar esto que vos me decías al resto de los profes, pero mi forma, por favor. Mi forma de corregir es esa, 70 para arriba no contesto nada, porque, o sea, están bien, aprobaron, pero ahí entre el 70 y el 100 los gradúo. De 70 para abajo siempre les pongo, ¿por qué? Porque si te sacaste 50, es que cumpliste con la mitad de la expectativa y te faltó aclararme. Hay cosas que no sé, claro. Claro, tal cual. O a veces, inclusive, el 70 lo comento, porque quizás que lo que te faltó era muy poquitito, no los desapruebo para que no la tengan que rehacer, o para que no les reste promedio, para que le sume al momento del parcial, pero te digo, mirá, está aprobado, pero para el parcial, fíjate que tenés que leer tal cosa. En algunos casos claro, esos comentarios son muy útiles, o sea, por lo menos a mí como alumna, que me pongan, te faltó esto, para yo llegar a un examen y saber qué puse, o sea, o qué puse en una actividad que estaba mal. Sí, tal cual. Esto lo hace, yo lo hago, por lo menos les voy a comentar al resto de los profes si están corrigiendo de la misma forma o si están haciendo las devoluciones de esta forma. Sí, está bueno. Y si alguno igual se queda con alguna duda con respecto a esto, o con la nota, también lo puede preguntar, no hay problemas. A veces se pueden quedar con alguna situación de por qué no están no lo tomaría como un reclamo por la nota, claramente lo tomaría como que están intentando ver en qué pueden mejorar para la próxima. Bien. Bueno, voy a compartir el último material